¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo a qué hora vean el video. Eh, bueno, el día de hoy vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme, correspondiente al tema de cinemática, en el cual involucramos dos vehículos con tiempos diferentes de partida. ¿Ok? El problema dice lo siguiente: dos trenes parten de una estación con 120 segundos de diferencia y en sentidos contrarios. El primero con una velocidad de 12 metros sobre segundo y el otro con una velocidad de 15 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo se encontrarán separados los kilómetros? Ok, para poder realizar estos problemas, lo primero es conveniente siempre realizar un gráfico. Eh, Esto nos ayuda a situar en perspectiva lo que está ocurriendo. Vamos a colocar en este caso nuestros trenes, ¿sí? Vamos a usar para esto colores en lo posible para que se pueda entender mejor lo que está pasando, ¿ok? Entonces el tren 1 va a estar de color amarillo, ¿no? Parte acá, va con una velocidad 1 de 12 metros sobre segundo, perdón, y el otro tren parte de la misma estación, pero lo va a hacer en sentido contrario, ¿sí? Estoy utilizando círculos simplemente para poder hacerlo más rápido, no tardar mucho en el gráfico. Este va demorado 120 segundos, 120 segundos de demora. ¿Ok? De todas maneras, más tarde el tren 1 va a encontrarse por acá y el tren 2 va a estar mucho más allá, ¿sí? Y la separación entre ambos será de 2 kilómetros. Entonces, esta distancia será 2 kilómetros y la misma también en suma será recorrida por ambos trenes, ¿no? De todas maneras, siempre es conveniente colocar acá las cotas de movimiento, indicar que el tren 1 se ha movido toda esta distancia y que el tren 2 se ha movido toda esta distancia y que la distancia total completa es de 2 kilómetros. Es muy importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a colocar directamente nosotros lo siguiente. Vamos a indicar que la distancia cubierta por el tren 1 es esta y la distancia cubierta por el tren 2 es esta otra y que la distancia total recorrida, bueno, cubierta por los dos tiene que ser de 2000 metros, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Ok. Los datos para el tren 1 solamente vienen dados a través de lo que vendría a ser en este caso la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos la velocidad del tren 1 que es de 12 metros sobre segundo según lo que nos indica el ejercicio. Mientras que para el tren 2 nosotros tenemos en este caso una velocidad 2 de 15 metros sobre segundo que va en sentido contrario. Perfecto. Acá conviene recordar, es importante recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme, esta es la única relación que a nosotros nos permite operar con distancias, tiempos y velocidades. Y recordar que acá necesitamos dos datos para hallar el tercero. Tenemos solamente uno en el tren 1 y uno en el tren 2, por lo tanto, debemos recurrir a la formación de ecuaciones que nos permitan resolver el ejercicio. Y acá vamos a poder ver en el gráfico que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 2000 metros, ¿no? Esto es importante poderlo visualizar en el ejercicio para entender lo que está pasando, ¿no es cierto? La distancia del tren 1 más la distancia del tren 2 tiene que ser igual a 2000 metros. Ok. Ahora, si analizamos los tiempos, que es una parte en la cual muchos alumnos suelen tener dificultad, vean lo siguiente. Vamos a hacer un análisis un poquito más, quizás gráfico, de alguna forma. El tiempo 1 va a ser grande por el hecho de comenzar el cronómetro del tren 1 a marcar primero, y el tren 2, como parte más tarde y para en el mismo tiempo, será más pequeño. Por lo tanto, es importante darse cuenta que al tren 2 tenemos que sumarle una porción, en este caso de tiempo, correspondiente a 120 segundos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ecuación de tiempos queda conformada de la siguiente manera. El tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2 más 120 segundos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el tiempo 1 es igual al tiempo 2 más 120 segundos. ¿Esto de dónde viene? Nuevamente, el tren 1 parte primero, por lo tanto su cronómetro comienza a marcar
antes ya el tiempo. El cronómetro del tren 2 va a partir más tarde, 120 segundos después, obviamente. Pero cuando los dos estén a 2000 metros de separación, ambos se van a parar. Por lo tanto, el tiempo 1 va a ser más pequeño que el tiempo 2. Y habría que sumarle al tiempo, en este caso 2, 120 segundos para que sean iguales, ¿sí? Ok, vamos a dividir la pizarra para seguir la resolución y acá lo que vamos a colocar es el inciso 2i o el segundo cálculo, donde diremos cálculo del tiempo 2, ¿sí? Ok, ahí estamos. Vamos a partir de la misma ecuación que dice en este caso que la distancia cubierta por el tren 1 más la distancia cubierta por el tren 2 debe ser igual a 2000 metros. ¿Sí? Acá es importante darse cuenta de lo siguiente: si bien velocidad es distancia sobre tiempo, la distancia es velocidad por tiempo. Esto tanto para el tren 1 como para el tren 2. Vale decir que la velocidad 1 por el tiempo 1 más la velocidad 2 por el tiempo 2 va a ser igual a 2000 metros, ¿no? ¿Sí? Sin perder de vista nuevamente que este producto es igual a distancia 1 y este es igual a distancia 2, ¿no? Bueno, acá es importante mencionar que los tiempos no son iguales, por lo tanto conviene ver la ecuación de tiempos y darnos cuenta aquí nosotros que el tiempo 1 es igual a todo esto, tiempo 2 más 120 segundos. Vale decir que en vez del lugar de tiempo 1, vamos a reemplazar tiempo 2 más 120 segundos, ¿no? Esto sí es importante. Por lo tanto, aquí colocaríamos por tiempo 2 más 120 segundos. Esto más la velocidad 2 por el tiempo 2. Y esto va a ser nada más que igual a 2000 metros. Aplicando la propiedad distributiva, acá vamos a tener nosotros que la velocidad 1 se va a multiplicar con el tiempo 2 más nuevamente la velocidad 1, pero ahora multiplicada por 120 segundos, ¿sí? Por 120 segundos más la velocidad 2 por el tiempo 2. Y esto va a ser igual a 2000 metros, ¿sí? Viendo esta expresión, nos damos cuenta que el tiempo 2, situado aquí y aquí, ¿sí?, los podemos factorizar, quedándonos de lo siguiente: que el tiempo 2 va a estar multiplicado por la velocidad 1 más la velocidad 2. Y esto va a ser igual a 2000 metros menos la velocidad 1 por 120 segundos. Listo, nos falta solamente despejar el tiempo 2, que va a ser igual a los 2000 metros menos la velocidad 1 por 120 segundos, ¿eh? Todo esto dividido entre la suma de las velocidades que corresponden a la velocidad 1 y a la velocidad 2. Prácticamente el ejercicio ha sido terminado porque solamente nos falta reemplazar datos, ¿no? El tiempo 2, si reemplazamos los valores numéricos del problema, va a ser igual a 2000 metros menos la velocidad 1, que es de 12 metros sobre segundo multiplicado por 120 segundos, y esto dividido entre la velocidad 1, que es de 12 metros sobre segundo, más 15 metros sobre segundo. Realizando el análisis de unidades a un costado, nos damos cuenta que los segundos se simplifican y nos va a quedar directamente metros en el numerador dividido entre metro sobre segundo. Realizando extremos con extremos y medios con medios, nos queda metro por segundo sobre metro.
donde nos damos cuenta que el tiempo va a estar expresado en segundos. Esto es importante. Siempre el análisis de unidades es importante dentro del tema físico porque nos permite a nosotros saber si hemos hecho un buen cálculo. Si el tiempo nos quedaba en otra unidad, es que teníamos que revisar lo que había pasado. Acá las operaciones, vamos a tener 2000 menos 12 por 120. 12 por 120 son 1440. 2000 menos 1440 y esto dividido entre la suma, que es 27, nos va a dar un valor de 20,74 segundos. ¿Sí? Este vendría a ser el tiempo 2. Por lo tanto, si nosotros vemos nuestra expresión, aquí podríamos nosotros asegurar lo siguiente, que el tiempo 1, por lo tanto, va a ser igual al tiempo 2 más 120 segundos, es decir, 120 segundos más 20,74 segundos nos va a indicar, por lo tanto, que el tiempo 2, que el tiempo 1, vamos a usar todavía el color verde, va a ser igual a 140,74 segundos. Muy bien, ¿qué quiere decir en este caso? Que los trenes se van a encontrar separados 2 kilómetros, 140 segundos después de que parte el primer tren o 20,74 segundos después de que parta el otro tren. ¿Sí? Bueno, hasta la vista.